Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol parado en la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Na, 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 na. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos colegas. Ellos fueron colegas míos, nos conocimos en otras décadas y aparecieron aquí cuando llegué al colegio como el pasado que irrumpe, y además me acaban de regalar un tema que amo profundamente, un tema bellísimo, que lo escuché por primera vez, me parece, en Roma, en la década del 80 y tanto, y que es una versión musicalizada de un texto muy hermoso, yo diría uno de los textos microscópicos de Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral se mueve en muchas dimensiones. Un texto que tiene mucho misterio, que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con muchas cosas. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era, pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol pegado a la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Lo que pasa es que Gabriela Mistral es una poeta chiflada y para entrar en ella hay que entrar en un estado que tiene que ver con el estado esencial de la gran poesía. Y cuando yo leo, cuando escucho estos poemas de Gabriela Mistral, algunos bastante misteriosos y muchos menos predecibles de los que pensamos que son los textos de Gabriela Mistral, o cuando, por ejemplo, abro unos textos sobre la materia, por ejemplo, lo que dice Gabriela Mistral en ciertas prosas deslumbrantes sobre la harina. Puede dedicarle 4 o 5 páginas a hablar de la harina, ¿no? Y decir cosas como esta. La harina es luminosa, suave y grávida. La harina clara del arroz que cruje como la buena seda. La que llaman almidón, fresca como agua de nieve y que alivia la quemadura. La harina resbaladiza como la plata de la patata pobre. Las muy suaves harinas. La harina grave que hace la pesadumbre de la espiga del arroz o del centeno, tan grave como la tierra, ella misma que podría ser caminos lácteos para criaturas sin pecado original. La harina suave que resbala con más silencio que el agua y puede caer como un niño desnudo y no lo despierta. La harina es suave, clara y grávida. Ese es solo el comienzo de un viaje
que a través de la prosa poética de Gabriela Mistral comenzamos a hacer hacia el interior de la harina, porque Gabriela Mistral es, como los más grandes poetas de nuestra tradición, una mística de la materia. Pero también le podemos leer, por ejemplo, un elogio del aceite, el aceite más pausado que la lágrima y también más que la sangre. Cuando resbala hacia las vasijas de vientre negro y las vasijas de vientre rojo, donde en diciembre descansa del dolor de la exprimidura, el aceite suavizador de la entraña, el aceite que suelta nuestras coyunturas, lo mismo que afloja los hierros pertinaces y nos deja desgranados con dulzura en mazorcas subterráneas, cosechas de la buena muerte. Y está el elogio del agua. El agua. ¿Qué podemos decir sobre el agua que no sea una imagen hecha? Y sin embargo ella transforma el elogio del agua en una fiesta del lenguaje. El agua es ágil y no lleva memoria consigo. El agua camina arrodillada como deben ir allá arriba los ángeles de la reverencia, corriendo hacia el mejor. El agua que va con los semblantes del paisaje, listada por el rostro de las cosas, como si fuese a dar testimonio de todas ellas y que no se rinde del peso y sigue con su carga de semblantes sin que nadie vea quién se la recoge. El agua inarticulada, que tiene por voluntad el no tenerla, libre de coyunturas como el aire, sin las muñecas y los tendones de las demás criaturas. El agua que se da sin romperse, única dación sin dolor, que puede ser en la altura de los ángeles. El agua. Y así sigue. Cuando yo leo estas prosas de Gabriela Mistral sobre la materia, siento que se me enciende en mí el fuego de la pasión por una escritura que tiene mucho de alucinación y mucho de éxtasis. Ella no es, Gabriela Mistral, la creadora simplemente de canciones de ronda, y hizo canciones de ronda que son algunas verdaderamente sublimes. Diría que casi creó un género nuevo con las canciones de ronda que escribió. Tampoco es la joven poeta que le canta al amante suicida, ni menos la estatua fea, hecha sin gusto, de una plaza cualquiera de Chile en que la hemos convertido. No es el cadáver yerto y frío en el nicho helado en que los chilenos la pusimos. No. Ella es nuestra José Martí, ella es nuestro Homero, ella es nuestra Alfonso Reyes y muchos más. El fuego de su poesía y su pensamiento me queman como lector. Su palabra viva me arde en la garganta. Su lucidez me late en las sienes como una piedra mineral que acumuló el sol y la luz de milenarias cordilleras. No hay creadora chilena que esté más sola como lo ha estado ella en este país, el país del ninguneo, de la lectura floja, de la falta de vuelo. Octavio Paz la llamó en un bellísimo ensayo, el escritor mexicano, una solitaria entre las vanguardias. Su soledad me duele y me exaspera. ¿Por qué apagamos su fuego en vez de encendernos con ella? ¿Por qué no la convertimos en la fogata común en la que debiéramos reunirnos, convocados por su palabra, que nos eleva y nos desvela al mismo tiempo? ¿Por qué hemos congelado su danza, su vuelo, su éxtasis, su amor, su pasión, su vida exuberante, su labia loca, su lava abrasadora? ¿Por qué cuando hablamos de Gabriela Mistral nos interesamos más en la copucha sobre Gabriela Mistral que en la creación viva de Gabriela Mistral? ¿Por qué? Cuando nos acercamos a su rostro, cuando lo miramos de frente, debiéramos los chilenos agachar la cabeza de vergüenza, porque no la vimos, porque no la seguimos viendo todavía.
Y así como podemos pasar de largo ante una mujer india que en el norte nos mira con pudor, recelo y miedo, temerosa a nuestra indiferencia que mata, o no vemos el rostro del agua y el pan y de nuestras materias y de nuestra geografía, que es nuestro alfabeto vivo de piedras, árboles y pájaros, así hemos pasado de largo y seguimos pasando ante su rostro, negándonos a nosotros mismos el ver a través de su mirada nuestro propio rostro, el más profundo, el de nuestro ser sepultado bajo tantas máscaras. Porque ella vio, nosotros todavía estamos ciegos. Ella amó, nosotros todavía no. Ella cantó, nosotros apenas balbuceamos un idioma deshuesado. Así dijo Gabriela Mistral, que era el español de Chile, un idioma deshuesado. El gran olvido de Chile tiene nombre propio, Gabriela Mistral. Nos olvidamos de nuestra propia fiesta, la fiesta del lenguaje. Gabriela Mistral es fiesta del lenguaje. Nos olvidamos de nuestra propia alma. Ella es alma, ella es nuestra ánima, para usar el término junguiano. Y el alma siempre quema, el alma siempre duele, el alma es delirio y también sabiduría, como lo fue en ella. Ella convierte todo, seres, cosas, lugares, en presencia. Pero nadie como ella supo dar cuenta de la ausencia y de la propia ausencia, la ausencia del ser, pero la ausencia de su propio ser. En un poema extraordinario que se lo leí a Roberto Bolaño en el comienzo de una entrevista que hice hace varios años en la Feria del Libro, me acuerdo perfecto. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por isla o país, yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir y juntas, llamantes, hacerse país. Guedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Pocos poetas han nombrado, le han puesto palabra al país de la ausencia, que finalmente somos todos. Algún día seremos ausencia. Permanentemente estamos perdiendo. Y Gabriela Mistral lo perdió todo, ¿no? Perdió patrias, perdió este país también, la perdimos nosotros a ella. Y escribe este himno, que es, como todos los textos de Gabriela Mistral, tiene, pero muchísimos niveles de lectura. Ella, entonces, poeta de la presencia, pero también poeta de la ausencia. Ella nos hace ver que nos hemos olvidado, por ejemplo, de nuestra propia infancia. Y ella tiene las llaves de la infancia. Tal vez el texto más bello, más sublime que se haya escrito sobre los niños es una prosa que los invito a leer, Elogio del Niño. Nos olvidamos de nuestra propia muerte también. Ella sí que sabe de muertes y por eso ella sabe resucitar. Ella tiene las respuestas para suplir las grandes carencias de nuestro mundo alienado y nihilista de las que habló el poeta Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke decía algo tremendo
sobre la experiencia humana no vivida a plenitud, a fondo. Decía, los dolores no son reconocidos ni el amor aprendido, y aquello que en la muerte nos aleja no está aún revelado. La canción solamente sobre el campo santifica y celebra. Es decir, no sabemos de lo más importante, no sabemos qué es el dolor, uno de los grandes misterios. Tampoco sabemos del amor, ¿no? Y tampoco de la muerte, dolor, amor y muerte. Somos ignorantes de las tres dimensiones más importantes de la existencia humana. Todavía no sabemos. Y lo peor de todo es que tal vez terminemos nuestra vida sin saber ni de la muerte, ni del dolor, ni del amor. Y por lo tanto, según lo dice el mismo poeta Rilke, no vamos a tener nuestra muerte propia. Si no tuvimos una vida propia, tampoco vamos a tener una muerte propia, vamos a tener una muerte ajena. Pero el final de Rilke es significativo, dice, la canción solamente sobre el campo santifica y celebra. Ese es el poder de la poesía, la canción. Bueno, Gabriela Mistral, ella, reconoció los dolores, los acunó, descendió al fondo de ellos para salir desde ellos con una palabra que pudo decir lo indecible, con su propia desolación como poema, habiendo hecho la tala que hay que hacerse para crecer en los duros tránsitos que a todos nos toca vivir en cualquier momento. Ella, como Orfeo, descendió al fondo de la muerte y del dolor. Muchos de sus poemas son la bitácora de ese descenso. Ella fue nuestra Job. Ella fue capaz, con su palabra heredada de su contacto temprano con el Antiguo Testamento, de hablarle fuerte a Dios, como solo Job le había hablado, porque ella es nuestra Job del Valle del Elqui. Te olvidaste del rostro que hiciste en un valle a una oscura mujer. Olvidaste entre todas tus formas mi alzadura de lento ciprés. Cabras vivas, vicuñas doradas te cubrieron la triste y la fiel. Te han tapado mi cara rendida las criaturas que te hacen tropel. Te han borrado mis hombros las dunas y mi frente algarrobo y maitén. Cuántas cosas gloriosas hiciste, te han cubierto a la pobre mujer. Como tú me pusiste en la boca la canción por la sola merced, como tú me enseñaste este modo de estirarte mi esponja con hiel, yo me pongo a cantar tus olvidos por hincarte mi grito otra vez. Más adelante agrega, hace tanto que masco tinieblas que la dicha no sé reaprender, dice Gabriela Mistral en uno de sus más feroces nocturnos. Pero ella también santificó las materias. Rilke dice, el canto santifica y celebra. Ella, de alguna manera, logró nombrar poéticamente la sal, logró nombrar el agua, las piedras, el pan, las materias. Por ejemplo, ella se encuentra a solas en un poema memorable con un pan, ¿no? Se encuentra a solas con ese pan y es como si se suspendiera el tiempo y ella nos hace entrar en esa relación íntima, ¿no? En esa relación que tenemos y debiéramos tener con las cosas cuando no nos hemos alienados de esas cosas, ¿no? Heidegger decía que de alguna manera para tener la experiencia del ser, ¿no es cierto?, uno tiene que dejar de ver a estos entes que están afuera de nosotros como solamente objeto disponible. O sea, la mesa como algo que me sirve para sentarme, la silla para sentarme. El artista lo que hace, Van Gogh, agarra un zapato viejo y el zapato deja de ser solo el zapato que sirve para caminar, deja de ser el útil o el utensilio, y se transforma el zapato, aparece en todo su ser porque el pintor lo convierte en arte, ¿no? Gabriela Mistral hizo lo mismo. Ese pan, que yo me imagino que es una marraqueta, porque a mí me gusta la marraqueta, pero podría ser otra, ¿no? O el pan batido, como le dicen en Valparaíso. Nos lleva a Gabriela Mistral en varias estrofas, digamos, se demora
en esta relación personal, íntima con ese ente, con ese pan, en que va saliendo en la relación con ese pan su propio ser a través de esa relación con el pan, ¿no? Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado de encima y abierto en unos migajones de ampo. Me parece nuevo como no visto, y otra cosa que él no me ha alimentado, pero volteando su miga sonámbula, tacto y olor se me olvidaron. Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a 3 valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Páscuaro, a Elqui y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia y por eso él así me ha llamado. Y no hay nadie tampoco en la casa sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce y con el mío yo reconozco. Se ha comido en todos los climas el mismo pan en 100 hermanos, pan de Coquimbo, pan de Oaxaca, pan de Santana y de Santiago. En mis infancias yo le sabía forma de sol, de pez o de halo, y sabía mi mano su miga y el calor de pichón emplumado. Después le olvidé, hasta este día en que los dos nos encontramos. Yo con mi cuerpo de Sara vieja y él con el suyo de 5 años. Amigos muertos con que comíalo en otros valles, sientan el vaho de un pan en septiembre molido y en agosto en Castilla segado. Es otro y es el que comimos en tierras donde se acostaron. Abro la miga y les doy su calor, lo volteo y les pongo su hálito. La mano de él tengo rebosada y la mirada puesta en mi mano. Entrego un llanto arrepentido por el olvido de tantos años y la cara se me envejece o me renace en este hallazgo. Como se halla vacía la casa, estemos juntos los reencontrados. Sobre esta mesa, sin carne y fruta, los dos en este silencio humano, hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. Después de leer esto, ustedes me van a comprender por qué estoy chiflado por Gabriela Mistral. Esta conversación con los muertos. Francisco de Quevedo, un clásico del idioma que Gabriela Mistral había leído, habla de los libros que son los instrumentos para establecer la conversación con los difuntos. Vivo en conversación con los difuntos, con pocos pero doctos libros juntos, dice Quevedo. Está en una biblioteca, es el escritor español. Ella, la americana, se conecta con los muertos a través del pan, que es el elemento central del encuentro, de la comunión, de la comida, de la cotidianeidad. Convierte ese acto mínimo. Nosotros llegamos, agarramos el pan, lo comemos, digamos, o lo descongelamos, o no sé si comemos pan todavía, ¿no? A mí me impresiona ese viaje al que nos invita Gabriela Mistral cada vez que se encuentra ella con la sal, con el agua, con todos los seres y con todas las cosas, ¿no? De todos los descensos, el descenso a la materia, a la muerte, al duelo, al amor, de todos, Gabriela Mistral trajo un canto. Y nosotros todavía no la leemos, malos alumnos somos, analfabetos del ser y de nosotros mismos. Ella es nuestra lengua, ella es el desierto florido, en medio de la desertificación que ha dejado un pensar calculante devastador. Estoy enamorado, perdónenme, enamorado con pasión de Gabriela Mistral. Ustedes saben que los enamorados se ponen tontos y empiezan a decir tonteras, como yo ahora, entran en trance y empiezan a escribir cartas de amor ridículas. Por eso Pessoa decía, todas las cartas de amor son ridículas. Quiero decir que estoy enamorado de Gabriela Mistral, como lo estuvo el poeta Enrique Lina, al que se le descubrió una carta de amor secreta que le escribió a Gabriela Mistral, el poeta más contemporáneo. Se enamoró, se chifló. Era poeta, ¿no? Uno no puede no chiflarse con ella. Lo peor de todo es convertir a Gabriela Mistral en un poema a ser analizado en una mala clase de castellano. Perdónenme, colega, yo también soy profesor y lo he hecho. Lo hice una vez y me arrepiento. Lo hice en un liceo de niñas, me acuerdo. Tuve que hacerlo, ¿no? No. Lo que hay que hacer con Gabriela Mistral es tomarse un ácido. Eso hay que decirle a los jóvenes lectores. Tómense un ácido.
Saquémosla, desempolvémosla, dejémoslo de convertirla en la vieja latera. Cuando yo era joven y estudiaba literatura, o sea, cuando éramos inmortales, leíamos a Rimbaud. Me encanta Rimbaud, pero Rimbaud, Baudelaire, los poetas malditos, Gabriela Mistral, una vieja latera. Eso decíamos. Eduardo Anguita y Volodya Teltemon, en la antología de la poesía chilena del año 38, excluyeron a Gabriela Mistral. Es como echar a la madre de la propia casa, digamos, a patada. Un error del cual Eduardo Anguita se arrepintió toda su vida, ¿no? De haber hecho esa pendejada, de haber caído en yo diría en este pecado de Chile. ¿Por qué hemos convertido a Gabriela Mistral en una estatua? ¿Por qué la hemos dejado en el nicho helado que yo decía al comienzo? ¿Por qué? Eso, más que hablar de ella, habla de nosotros. Dice mucho de nosotros, ¿eh? Entonces, no me pierdo en análisis objetivos, ni esperen de mí una charla objetiva sobre Gabriela Mistral. No puedo. Vivo en su fuego y su fuego me alimenta. Desde que leí el poema Pan, no puedo comer el pan como antes. Lo como con otros ojos. Y el agua que bebo, la bebo con su sed. ¿Cómo bebe el agua Gabriela Mistral? Yo usaría Gabriela Mistral para enseñanza de la fenomenología, enseñar a devolvernos el contacto a una generación de nativos digitales que van a empezar a tener de aquí a unos años delirium tremens por abstinencia de realidad física, nostalgia de realidad. Eso va a pasar. Vamos a llegar a un momento en que vamos a tener nostalgia de realidad, nostalgia de contacto con un pan caliente, antiguo, salido de un horno de barro, ¿no? Nostalgia de abrir una sandía y que chorree, ¿no? Nostalgia. Gabriela Mistral, gran reeducadora de los sentidos. Recuerdo gestos de criaturas y son gestos de darme el agua. En el valle de Río Blanco, en donde nace la Concagua, llegué a beber, salté a beber en el fuerte de una cascada que caída, crinada y dura y se rompía, yerta y blanca. Pegué mi boca al hervidero y me quemaba el agua santa. Y 3 días sangró mi boca de aquel sorbo de la Concagua. Era apasionada para amar, de haber sido tremenda para besar, Gabriela Mistral, ¿no? Y apasionada para beber el agua, o sea, se quema cuando uno tiene sed de verdad y toma el agua con ansiedad, ¿no? Y va describiendo todos los lugares donde va encontrando agua, ¿no? Y donde le van dando agua, ¿no? Y dice por ahí, en el campo de Mitla, esto es México, un día de cigarras, de sol, de marcha, me doblé a un pozo y vino un indio a sostenerme sobre el agua. Y mi cabeza, como un fruto, estaba dentro de sus palmas. El indio la tiene ahí mientras ella toma el agua del pozo, ¿no? Bebía yo lo que bebía, que era su cara con mi cara. Y en un relámpago yo supe carne de Mitla ser mi casta. Descubre su sangre indígena, que se conecta con la sangre indígena de ese indio mexicano, gracias a esa epifanía que tiene con la materia, ¿no? Por eso, el dolor, el agua que bebo ahora, no puedo beber un vaso de agua así nomás, ¿no? Me detengo ante el agua, por mucho cloro que tenga. Ojalá sea un agua de manantial. La bebo con la sed de ella. Y el dolor, cuando duele, siento que duele a través de su palabra. A ver si me entienden un poco. Tengo 2 pasiones, la poesía y la pedagogía. Y ellas se dan juntas en Gabriela Mistral como el musguito en la piedra, ¿no? ¿Cuál es el musgo y cuál es la piedra en Gabriela Mistral? ¿La poesía o la pedagogía? Difícil separarlos. Ella hablaba del oficio lateral, la lectura y la escritura, o sea, su oficio central era la pedagogía. La poesía y la literatura era el oficio lateral. La poesía, lateral a la pedagogía. Toda su poesía es pedagógica y toda su pedagogía es poética. Recién ahí estamos entrando al tema que nos convoca hoy día. El poema de Chile, su último poema, Gabriela Mistral era una despelotada,
con sus manuscritos, tenía la escoba, se le perdía uno, aparecía una hoja, aparecía otra. Para los investigadores ha sido difícil reconstruir ese poema. Un poema extraordinario en que ella ya se está muriendo y en realidad vamos descubriendo que ya está muerta y vuelve a Chile casi como un fantasma. Se encuentra con un indiecito y un animal, cervatillo me parece que es un ciervo, y le va contando a este niño indio, le va contando Chile, le va abriendo los secretos de Chile. Le muestra las hierbas medicinales, le va mostrando los paisajes, le hace una clase, ¿no? Impresionante el poema de Chile, ¿no? Es un poema pedagógico, ¿no? Leer su pensamiento pedagógico reunido en este libro, Pasión de Enseñar, que tuve la suerte de participar en su edición, de un trabajo extraordinario y muy riguroso que hizo Pedro Pablo Segers. Leer su pensamiento pedagógico en tiempos en que la mercantilización y el pragmatismo han reducido la educación a bien de consumo, a pruebas estandarizadas y planillas Excel, ¿no? Como país emergente y aspiracional, y no lo digo peyorativamente, yo también soy parte de eso, también soy un aspiracional. Nuestra obsesión ha sido en estos años en cumplir metas, que está bien, ¿no? En responderle y rendirle cuenta a la OCDE o OCDE. Estamos obsesionados que la OCDE, que estamos en el cuarto lugar, que la OCDE para arriba, que la OCDE para abajo. Más que rendirnos cuenta a nosotros mismos, ¿no? Y en las conversaciones que hemos tenido como país sobre la educación en el último tiempo, realmente lo que uno escucha hablar pocas veces es ni de belleza, ni de poesía, ni de pasión, ¿no? No sé si ustedes vieron el debate, entre comillas, anoche, entre los dos candidatos presidenciales. No voy a tener mal gusto de llamar a votar por nadie, ni nada, tranquilo, no voy a entrar en ese tema. Yo estaba preparando y pensando lo que iba a conversar con ustedes hoy día, tenía a Gabriela Mistral al lado, veía el debate y volvía a Gabriela Mistral. Escuchaba y volvía. ¡Oh, el abismo! Entre dos discursos. La riqueza, profundidad, poesía que tenemos y la pobreza de nuestro discurso político. El abismo entre nuestra política y nuestra poesía, para resumirlo en corto, ¿no? Gabriela Mistral dijo una vez, dijo algo así como la cultura es el alma de un pueblo. Y cuando yo escucho los debates y las conversaciones, incluso sobre educación hoy día, digo, ¿dónde nos quedó el alma? ¿No? Porque la cultura es cultivo. ¿Por qué dejamos de cultivar nuestro propio jardín? Ese jardín hemos tenido jardineras ilustres. Violeta Parra es una de nuestras grandes jardineras, gran jardinera. Gabriela Mistral es otro de nuestras jardineras. Pero hemos dejado de mirar nuestro propio jardín. Hemos abandonado el jardín, nos hemos autoexpulsado de nuestro propio jardín. Cuando uno lee a Gabriela Mistral y lee sus prosas, dice, ¿está loca esta mujer? Sí, está loca. Es parte de una estirpe de locas. Está poseída, es una posesa. Platón define al poeta en el Ion, famoso texto, como alguien poseído, levantado por el entusiasmo, por un dios, por un daimon, como los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, por ejemplo, que otro chiflado. Gabriela Mistral es nuestra poeta y nuestra profeta de la educación. Si no le dimos el título de maestra, ahora menos le vamos a dar la autoridad para que ella nos diga qué es educación. Darle la razón a ella sería reconocer que los que estamos locos somos nosotros, ¿no? Gabriela Mistral no es una experta en educación. Los expertos se han apoderado de la educación completa. Los expertos son muy importantes, ¿no? En las dimensiones técnicas del proceso educativo, que por supuesto que tiene relevancia, pero esos aspectos técnicos no agotan todas las dimensiones del proceso educativo. La educación, como en ella se juega lo central de lo humano, hay dimensiones de ese proceso que lo pueden ver mucho mejor los poetas y pensadores, es decir, los humanistas, ¿no? Y ha pasado algo al revés. Aquellos que pueden decirnos algo de educación han sido expulsados o están siendo expulsados, y esto en el mundo, no solo en Chile, del proceso educativo. No sé cómo Gabriela Mistral podría hoy ejercer, porque era impaciente, ¿no?
podría ejercer con la presión burocrática que se ha ido apoderando del proceso educativo. Las horas dedicadas a la burocracia contra las horas dedicadas a pensar la pedagogía es el drama, ¿no es cierto? Resulta que nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos expulsado, ¿no es cierto? Hemos expulsado a Gabriela Mistral de la educación porque no, se ve que nadie ha leído su pensamiento pedagógico. Ella se sintió como la intrusa ya en su tiempo y escribió esta carta tremenda en un momento difícil en que había sido ninguneada, otro verbo de ella, por sus mismos colegas. Y dice ella, unos burócratas que habían ahí en el Ministerio de Educación, yo no soy la intrusa que decís en el mundo de los niños. Lo soy según vosotros porque enseño sin diploma, aunque enseñe con preparación. Porque no estuve al lado de vosotros en un ilustre banco escolar de un ilustre instituto. No pude. Mi madre debía vivir del trabajo de mis manos cuando yo tenía 15 años. Vosotros teníais padre o hermanos. Intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza, en un automatismo que mata el fervor y traiciona a la ciencia y al arte mismo. Cuidado con que los intrusos se apoderen completamente de la educación. Gabriela Mistral nos recuerda que no se debe olvidar ni relegar adorno el humanismo en educación. Hemos transitado en Chile desde una época humanista que no quiero glorificar porque tenía muchas cosas muy deplorables que la vivió también Gabriela Mistral, a una época técnica. Nuestro mundo es un mundo técnico y es el mundo que hay, con lo bueno y lo malo, no estoy diciendo que sea mejor este que lo otro. Pero hemos transitado desde el humanismo, que en Chile tuvo un papel importante décadas anteriores, a lo técnico, sin rescatar casi nada de ese humanismo que fue sobre el que se armó esta república, este país, ¿no? Y que representan individualidades tan potentes como Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, poeta, traductor de Virgilio, humanista, un Jorge Millas y tantos otros, ¿no? Cuando leemos a Gabriela Mistral y su pensamiento pedagógico nos damos cuenta de lo que perdimos. Y quiero ir ya cerrando esta parte, que ya parece que está ocupando todo el tiempo que teníamos asignado. ¿Estamos bien? Ya. Quiero compartir con ustedes, para iniciar la conversación, algunos botones de muestra de este pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Quiero también hacer una afirmación arbitraria, pero que es casi una convicción mía. Yo creo que la poesía es el otro pensar. En Occidente, poesía y filosofía nacieron juntas, vienen del mismo origen. El asombro, el Taumazein. Después se separaron. Platón expulsó a los poetas de la República y los poetas se transformaron en la modernidad, en los marginales, lo que Octavio Paz llama la otra voz. Sin embargo, yo creo que si hay una dimensión donde Chile puede aportar en originalidad y pensamiento propio, es en la poesía. Es ahí donde hemos pensado. Ahí hay pensamiento inspirador. Para todas las dimensiones, ¿no? Ahí hay una posibilidad. Y Gabriela Mistral tiene las dobles facetas. Es por derecho propio como poeta, es pensadora de la otra voz que es la poesía, pero también es pensadora en sus prosas, es una pensadora política, pedagógica, Gabriela Mistral, extraordinaria. Digamos. Yo dije al comienzo, es nuestra José Martí. Los cubanos se enorgullecen de tener a Martí, ¿no? Como el poeta pensador de América, que Gabriela Mistral admiraba. Nosotros tenemos nuestra José Martí, y esa José Martí es Gabriela Mistral. Ya, vamos primero, algunos botones de muestra. La dimensión estética de lo pedagógico. Quiero recordar lo que dijo el príncipe idiota de Dostoyevsky. Solo la belleza salvará al mundo, dijo el príncipe idiota. Sostengo que esa proclama del idiota hoy día toma una vigencia extraordinaria. Gabriela Mistral dijo cosas como estas. Toda lección es susceptible de belleza. Es decir, lo estético es, o sea, en cualquier lección, cualquiera, de matemática, de ciencia, de lo que sea, toda lección es susceptible de belleza. Para Gabriela Mistral, el colegio, la escuela, era un lugar de belleza. Voy a leer unas frases sacadas al azar.
Dice, la pedagogía tiene su ápice, como toda ciencia, en la belleza perfecta. Esta, la escuela, es por sobre todo el reino de la belleza. Este es el reino de la poesía insigne. Hasta el que no cree cantar, aquí está cantando sin saberlo. Dice Gabriela Mistral sobre la escuela, sobre el colegio. Luego, en otro texto muy conocido y memorable, dice Gabriela Mistral a los maestros: nadie se divorcia impunemente de la belleza, ni el sacerdote, ni el propagandista, ni siquiera el mercader, ¿no? El peligro de todo discurso, de toda palabra que se divorcia de la belleza, ¿no? Por eso ella dice, maestro, enseña con gracia, dice Gabriela Mistral. Y dice por ahí también, cuando yo hago una clase bella me siento más feliz que el Miguel Ángel cuando ha terminado el Moisés, ¿no? O sea, para Gabriela Mistral la clase es una obra de arte. Pero no solamente esto corre para los profesores, corre también para los alumnos, ¿no? En vez de exigirle tantas tonterías a los alumnos, debiéramos, por ejemplo, sí exigirles gracia, ¿no? Dice, yo te invoco, Señor, dueño de la gracia, al empezar mi trabajo, dice Gabriela Mistral. Luego dice, por la gracia mis pensamientos tengan, en vez de un orden rígido de espadas, el desorden de las hierbas vivas, ¿no? Bueno, es decir, el profesor tiene que estar poseído por la gracia, pero también el alumno tiene que estar poseído por la gracia. Una segunda dimensión importante de la visión pedagógica de Gabriela Mistral es la dimensión casi sagrada del quehacer pedagógico. En el último tiempo, yo recuerdo que los muchos ramos que nosotros tomábamos en pedagogía, cuando estudié pedagogía, se hablaba de las ciencias de la educación. Esa sería una palabra que Gabriela Mistral habría arrancado de ella, ¿no? Ciencias de la educación, una pretensión absurda, ¿no? Como ciencia de la literatura. No existe, no tiene estatuto de ciencia, en primer lugar. Es discutible desde un punto de vista epistemológico que existan tales ciencias de la educación. Es discutible completamente y es grave cuando se deciden tomar decisiones en educación pensando que existen las tales ciencias de la educación. Para Gabriela Mistral, esto puede ser discutible, por supuesto. La pedagogía y la educación es fundamentalmente arte. Arte. Nos hemos olvidado de esa dimensión. Está bien, usemos herramientas que pueden servirnos de las ciencias de la educación, ¿no? Pero también no olvidemos que hay una dimensión artística de la pedagogía que no puede ser relegada o tirada debajo de la alfombra. La metodología, la evaluación, todos esos ramos que uno tuvo que hacer en pedagogía. Algunas útiles, otras no tanto. Me dan ganas de contar un chiste, pero un poquito subido de tono. Iba un rector de la Universidad de Chile caminando y de repente, perdonen, voy a hacer aquí una cosa horrorosa a lo mejor, no quiero herir a nadie, ¿no es cierto? Y vienen pasando unas señoras que eran las directoras del departamento técnico pedagógico. Y entonces el rector, creo que Juan Gómez Millas le dice al que va al lado, al rector, ahí va el pedagüevismo. Ahora, un poco brutal, ¿no? Pero Gabriela Mistral, más que hablar tanto contra la ciencia de la educación, que todavía no era un gran tema ahí en su época, habla sobre todo de esta dimensión sagrada, intangible, del quehacer pedagógico. Por ejemplo, bueno, yo les leí recién, pero vale la pena releerlo de nuevo en esas. Habla de la oración de la maestra. La oración de la maestra, ¿no? Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Tal vez uno podría hacer ahí la distinción, ella habla siempre del maestro como algo superior, que hay que decir que Gabriela Mistral también hay una visión reductiva de su religiosidad. Fue muy religiosa,
pero ella hizo un sincretismo de muchos elementos religiosos. Por supuesto, el cristianismo tenía ella una relación muy fuerte con la figura de Jesús, pero también con Buda, también con elementos del mundo hindú y sobre todo con la religiosidad del mundo precolombino, de los pueblos originarios. Y hizo un sincretismo maravilloso, americano, original, Gabriela Mistral. Tiene un pensamiento de otra dimensión que daría para toda una sesión propio de eso. Pero, por ejemplo, le dice a Jesús, le dice lo siguiente, le dice sobre Jesús como maestro, porque Jesús fue un maestro, fue un rabí, antes que nada. Podemos discutir si fue hijo de Dios o no, pero lo que no cabe duda es que fue un gran maestro. Creo en Jesús, el pedagogo de pies desnudos. Me encanta eso. El pedagogo que andaba a pata pelada, ¿no? Que parecía sembrador solo para Judea y estaba sembrando para el mundo. Mirando de hito en hito sus ojos azules, mirando fijamente como en un éxtasis, su pecho con sangre, pegada a él, prendida a él, negada de todos, entendida por él, con mi mano en la suya, con otra en la de mis niñas, pienso vivir y enseñar y morir y quedar debajo de la tierra con la mano extendida, en la ilusión de que sigo sembrando en la huesa, que no es nada más que un surco. Que ahorita se imaginen su pasión tan grande por la pedagogía que morir, la mano abierta es la mano del profesor, tendida siempre hacia el alumno, hacia el otro, ¿no? Y que sigue sembrando en la huesa, esas palabras, esos neologismos que usaba Gabriela Mistral, o palabras antiguas, arcaísmos, que les volvía a dar vida Gabriela Mistral y que hoy día las leemos y decimos es un lenguaje que se perdió y que tiene que ver mucho con una oralidad, porque la gran poesía de los grandes poetas chilenos se nutre de una oralidad. Sin oralidad viva no hay grandes poetas como los que tenemos. Es la oralidad que escuchó Neruda en la infancia, la oralidad hizo a Nicanor Parra ser el poeta que es, Violeta Parra, ¿para qué decir? Y Gabriela Mistral también lo mismo. Cuidado, por lo tanto, gran peligro que nos advierte Gabriela Mistral, perder la oralidad. Hoy día que se discute tanto el drama de lo escrito, que los alumnos lo leen, lo escriben, no me preocuparía tanto por eso. Hay algo más grave, perder nuestra propia habla, nuestra oralidad. ¿Qué nos ha pasado en Chile? Nos hemos quedado sin oralidad, que era la riqueza de un mundo rural, había un lenguaje original y propio, lleno de sabiduría, de refranes, de dichos, que todavía quizás nuestros abuelos y nuestros padres a veces conservan, y nos quedamos también sin escritura, porque llegamos tarde a la escritura. Somos un país que salió tarde del analfabetismo. Nos quedamos en tierra de nadie, sin oralidad y sin escritura, ¿no? Gabriela Mistral insiste mucho, el paso previo a la escritura es la oralidad, la palabra viva, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ella con mis hijos, tengo una tribu de hijos, trato de hablarles con dichos y refranes, ya al comienzo, todo el día estoy hablando con dichos y refranes, dichos que me voy acordando, ¿no? Al que madruga Dios le ayuda y etcétera, y dichos, hasta que los dichos comiencen de nuevo a vivir. Y es impresionante como en esos dichos vuelve a nosotros un lenguaje, vuelve nuestra habla y dejamos de balbucear, ¿no? Hablar este idioma deshuesado de que hablaba Gabriela Mistral. Otro tema, voy a tener que saltar, con esto voy cerrando, la importancia de la palabra viva, ¿no? No coloquéis sobre la palabra, la lengua viva de los niños, la palabra muerta. Eso insiste mucho Gabriela Mistral. Hay una palabra viva y una palabra muerta, ¿no? Es como la ley en el Nuevo Testamento y la palabra que le da vida a esa ley que estaba muerta, ¿no? Y a cada rato Gabriela Mistral está insistiendo de tener cuidado que los profesores no nos convirtamos en administradores de un libro de texto. Y qué triste es que los alumnos se den cuenta que la clase que hizo el profesor es la repetición de un libro y no una palabra viva que se transmite y que contagia. Nada más triste que la alumna y alumno comprueben que su clase equivale a su texto, ¿no? Después hay una idea muy bonita de Gabriela Mistral, que es la idea del profesor como un narrador. El profesor para Gabriela Mistral es un narrador. Y todos pueden ser narradores. O sea, ella dice, las matemáticas son una narración, la geografía es una narración, ¿no? Y por lo tanto, la gran tarea es preparar a estos narradores, que además tienen que tener la gracia para narrar,
y contar. Gabriela Mistral tenía mucha idea del profesor casi como un sacerdote, pero también como un narrador, ¿no? Yo creo que hoy día, en que obviamente que estamos en toda esta discusión de que la biblioteca está en internet y que los alumnos tienen acceso a ella, entonces, ¿qué hace el profesor? Todos decimos aprender, aprender, que ya se convirtió en un cliché, ¿no es cierto? Está bien, venimos repitiendo que hay que aprender a aprender. Sí, es verdad que hay que aprender a aprender. También lo dice Gabriela Mistral en forma profética en su tiempo, ¿eh? Antes de que fuera una moda esa idea. Pero yo creo que ahí el papel del profesor puede ser volver a ser el narrador, ¿no? Los niños no tienen quien les cuente historias. Han desaparecido los narradores. Tal vez no le cuentan cuentos, no le han contado cuentos. Llega un profesor y comienza a narrar y a hechizar en torno al... Ese es el sentido de una clase, pues si no mejor disolvamos las clases. Si hoy día está toda la información en internet, ¿no? ¿Para qué hacemos colegio entonces, no? Esa dimensión oral, yo creo que Gabriela Mistral da pistas muy interesantes de lo que podría convertir, una de las dimensiones posibles del profesor hoy día, profesor como narrador. También no puedo dejar de hablar de la lectura. Ya hablé de la oralidad. Gabriela Mistral tiene un pequeño texto en que habla de la pasión de leer. Se insistió mucho en la importancia de la lectura, es cierto, pero muchas veces se habla de la lectura en muchas campañas de promoción de la lectura casi como una suerte de obligación. Hay que leer porque si leemos vamos a ser mejores personas. Está el hay que, ese hay que obviamente que ahuyenta inmediatamente a los jóvenes y con razón y a los adolescentes, ¿no es cierto? Hay que leer. No, no hay que leer. No. La lectura es una pasión, la lectura es un vicio impune, dijo Borges. Y lo que hay que hacer, no hay que nada, se contagia. Si hay un profesor que lee y que está chiflado con la lectura, eso se va a contagiar. No por miles de planes de lecturas programados los niños van a leer más. Eso no es verdad, es mentira. Gabriela Mistral lo decía claramente. Decía, hacer leer como se come todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre, gozo, placer, ¿no? El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. Y Gabriela Mistral no da recetas, pero da observaciones muy precisas, ¿no? En esta y en otras temáticas que denotan que una persona que estuvo en el aula, que no está teorizando, no es una teórica de la educación, ¿no? Es una chiflada, una poeta de la educación, ¿no? Pero con los pies muy puestos en la tierra. Viene de la vieja tradición normalista y recoge lo mejor de esa tradición que se perdió en Chile, que fue un gran eslabón de la educación, y tiene una cosa que nos falta a veces a los educadores y a los técnicos de la educación, sentido común. Una cosa muy importante en educación es el sentido común, ¿no? Hay que tener cuidado de las grandes teorías que pueden terminar prometiendo el paraíso y terminan siendo el infierno para profesores y para alumnos. Y a veces, con pocos elementos se pueden hacer grandes transformaciones. Y Gabriela Mistral se dedicó a estudiar todo lo que estaba pasando en pedagogía en el mundo, trajo experiencia, su experiencia en México. Son experiencias muy sencillas, pero muy transformadoras, como la que vi aquí, el trabajo que me encantó, esto de poner a todos los alumnos a trabajar o a exponer o a reciclar o a encontrarse con el juego. Eso a Gabriela Mistral le habría fascinado. Tiene varias páginas dedicadas a la dimensión de lo lúdico, ¿no? Dice Gabriela Mistral, pasión de leer, linda calentura, que casi alcanza a la del amor, a la de amistad, a la de los campeonatos. Calentura le llama Gabriela Mistral a la lectura, ¿no? No obligación, jamás, ¿no? Luego hay otra dimensión importante en el pensamiento de Gabriela Mistral, central diría yo, es el amor como fundamento y condición del conocimiento, ¿no? Sin amor, para Gabriela Mistral es imposible la educación. Y voy a leer los últimos fragmentos antes que podamos hablar el diálogo. Miren lo que dice. Si no amas, no conocerás el universo, porque el árbol, el mar y la noche no son entendidos sino por el amador. Si no amas, no conocerás el universo. Y luego en el decálogo la maestra dice, ama. Si no puedes amar, no enseñes niños. Categórico, ¿no? Bueno, el amor...
a ver, no es algo que se aprenda, no se aprende tan fácilmente, ¿no? Y vamos a terminar con lo último que tenía marcado acá. No, más que lo último, decir que para cualquier profesor, y yo soy un profesor por esencia, he sido profesor de aula, fui profesor de colegio, profesor taxi fui, durante décadas. Leer, por lo menos para mí, leer estos textos de Gabriela Mistral es un oasis de inspiración, de volver a ir a una fuente de agua pura, viva, digamos, que vuelve a uno a encenderle la fe en la vocación, que vuelve a uno a colocarle derechos pero también deberes, que vuelve a interpelar, porque Gabriela Mistral interpela a sus propios colegas, a veces los sacude, ¿eh? Y también a los burócratas, ¿no? Y por lo tanto, me parece que una tarea pendiente para los expertos y también para nosotros los profesores es estudiar en serio el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. No para tomarlo todo y aplicarlo mecánicamente, colocándolo en un contexto epocal, de un Chile muy distinto al de ahora. Pero lo que me parece imperdonable es que estemos permanentemente buscando referentes afuera. Llega un experto de Finlandia, ¿no es cierto? Y ya por el hecho de ser de Finlandia, el señor es el que sabe educación. Y nos viene a vender la pomada de cómo hay que educar. Bueno, Finlandia, Singapur, los países que les fue bien. ¿Por qué les fue bien? Porque pensaron desde adentro. Porque construyeron una teoría, pero desde una realidad que fue pensada. A nosotros nos ha faltado el coraje de pensar desde lo propio. Y para eso tenemos que conectarnos con nuestros grandes pensadores primero. Para poder dialogar con el pedagogo finlandés, nos va a preguntar, ¿y Gabriela Mistral? No sé cómo se dice en finlandés eso. No sé, Mistral. Wow. Bueno, piececitos de niño, vamos a decir nosotros. Eso es todo, Gabriela Mistral, no. Entonces, yo creo que la copia nos ha hecho mal. La copia es la raíz de la inautenticidad. Si hay algo que caracteriza a Gabriela Mistral cuando uno la lee, uno la puede criticar, que es extrema, que a veces es radical, que es apasionada, que es celosa, que es celópata. Ha escrito uno de los mejores poemas sobre los celos que se hayan escrito nunca, ¿no? Pero es auténtica, se atrevió a ser. Y yo creo que esa es la gran enseñanza de ella, ¿no? Eso es más o menos lo que quería compartir, así como un monólogo de un hombre extraviado, de un profesor o pedagogo extraviado, digamos, sobre Gabriela Mistral. Y les propongo, y quiero invitar a mi contertulio a que suba y nos metemos al confesionario. ¿Te parece? Ya. Bueno.